Buenas tardes, gracias por aceptar esta plática aquí conmigo. Yo soy Gerardo Calzada, estudiante de la maestría en estudios en relaciones internacionales aquí de la facultad. Y pues sí, básicamente estoy trabajando temas migratorios de retorno a la ciudad de Tijuana durante el periodo de Obama. Pues más o menos el tema que sigue. Es un placer. Tomás Milton, profesor investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Sí, como le comentaba yo, mi interés surge a raíz de trabajar con esas personas, sus historias, etcétera. Se me hacía bastante interesante, no sé, había un compañero que amante del americano, estudió en el high school en Estados Unidos, vivió desde los 8 meses allá y de repente se fue a vivir a Cabeza de Juárez, ya con esta situación del retorno y etcétera. Para mí era bastante llamativo cómo fue ese cambio. Más o menos yo por eso me interesé en el tema. ¿Usted cómo diría o por qué diría que le...? Mira, al respecto todavía. El hecho de que lo quieras hacer en Tijuana, claro que tiene una lógica, porque además hay una concentración de este retorno obligado. Se han concentrado, sobre todo porque algunos todavía tienen esperanza o tuvieron esperanza de poder ingresar de nueva cuenta a Estados Unidos y reunirse con sus familias. Porque también sería muy interesante lo que ya habías comentado de forma previa. También en la Ciudad de México, producto precisamente de esas deportaciones masivas, llegaron una gran cantidad de mexicanos que llevaron una parte importante de su vida en Estados Unidos, que la desarrollaron. Y, por ejemplo, enfrente, bueno, es la colonia tabacalera, seguramente tú la conoces, enfrente del Monumento a la Revolución, se generó la pequeña LA, que es la pequeña Los Ángeles. Claro. Con integrantes de esa comunidad de mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos y que como no tenían oportunidades laborales y todo lo que platicábamos, que ni siquiera podían obtener documentos aquí en tierra mexicana, lo que hicieron fue juntarse, unirse, apoyarse, poner desde tiendas que vendían ropa alusiva precisamente incluso a los deportados, peluquerías, tienditas, fondas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que se estudió, se analizó, sobre todo, pero desde los medios de comunicación, con reportajes. Pero fueron pocas las tesis que yo he visto, si acaso habrán sido 2, que se enfocaran a lo que ocurrió en la Ciudad de México. Claro. Desde la academia, es decir, trabajos de tesis de maestría y de doctorado. Pero bueno, insisto, es solamente comentártelo. No, es perfecto. Obviamente tú, si tienes las posibilidades de ir a Tijuana, ya sabemos que hoy en día existe Zoom, también es factible hacer ese tipo de análisis sin necesariamente poner un pie en Tijuana, pero siempre es la riqueza de trabajo de campo, es hacer las entrevistas uno a uno. Correcto. Entonces, bueno, para que obviamente tomes eso en consideración. Y que te digo, la migración es tan amplia, tan rica, que todavía me sigue extrañando cómo existen, y lo siento esto aunque lo graben, cómo existen todavía talibanes que nos impiden, a mí en lo particular me han impedido tener una materia optativa, ya permanente, en el programa de estudios de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque te indican que ya en otras materias se ve la migración internacional. Existen otras materias, por ejemplo en sociología hay un par de materias, pero es básicamente lo que atienden es migración México-Estados Unidos. ¿Y el resto del mundo? Entonces por eso te señalo, por desgracia todavía hay talibanes. Sí, se los diré todo el tiempo, talibanes. Entonces, bueno, es tan rico que puedes hacer análisis, obviamente que van desde lo cultural hasta lo político, meramente político, pero también política pública, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente tu mayor reto en ese sentido, hablando de la amplitud de lo que es la migración, de lo que son las migraciones internacionales y sus diferentes procesos, es que tú vienes del análisis de lo individual y ahora tienes que trascender al análisis de lo colectivo. Entonces, sin duda va a ser todo un reto para ti. Y, lo es. Sí, lo va a ser. Y lo será más. Sí. Pero es valiosísimo también, insisto, tener otras perspectivas, porque únicamente si te quedas, insisto, desde la sociología, te quedas corto. Si te quedas únicamente desde RI, también te quedarías corto. Lo ideal entonces es la transdisciplina. Claro. Bueno, ya ni transdisciplina, me conformo con la multidisciplina.
Y al respecto, ya que hemos avanzado en algunos elementos sobre cómo estás planteando tu proyecto, dime, entonces tienes la posibilidad, acabas de añadir el factor Tijuana, ¿tienes la posibilidad de hacer trabajo de campo? Sí, está dentro del plan, lo estoy platicando con mi tutor. Realmente en este momento seguimos fortaleciendo el protocolo, seguimos haciendo la escritura del primer capítulo. Tengo planeado el siguiente semestre, dependiendo con lo que platique con el tutor, poder visitar la ciudad fronteriza. Muy bien, entonces el protocolo ya te lo aprobó tu tutor. El protocolo está aprobado, pero sigo... O sea, lo aprobó el semestre pasado, pero sigo trabajando en el... Tengo otros comentarios. Te lo comento independientemente de que cada tutor trabaja diferente. Es que yo parto de que si ya tengo el protocolo, es que ya definí enteramente lo que es el objeto de estudio. Y a partir de eso, he definido tanto marco teórico, conceptual, como marco de investigación. Entonces, ya lo tienen. Sí, bueno, marco teórico conceptual, estamos trabajando con teorías de la asimilación de los migrantes, es la aproximación que le estoy dando en este momento. Correcto. Sí, básicamente son estas políticas fallidas, tanto de ambos lados de la frontera. Muy bien, te lo comento por varias circunstancias, entre ellas, en el marco teórico, el tomar, no en el marco teórico, sí en el marco teórico, si se parte de los procesos de integración, de las fallas que existen, entonces hay una literatura diversa y de manera muy concreta. Si ustedes parten de la asimilación, pero como crítica, sin duda les puede dar algunos resultados, porque si partimos de los procesos de asimilación de migrantes, de retornados, que ese es tu caso, en lo que ocurre en México, entonces sí tendríamos algunas series de problemas. ¿Por qué te lo comento? La asimilación, ¿qué pretende? Es básicamente la política que ha realizado durante buena parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI Francia. Asimilación, ¿qué significa? Los inmigrantes que lleguen tienen que ser como yo, igualitos que yo. Claro. No pueden ni siquiera utilizar símbolos religiosos ostensibles. Claro. Y ese ha sido uno de los grandes fracasos de Francia por aplicar una política de integración que es de asimilación. Claro. ¿Por qué? Porque al no entender la diversidad cultural, simple y llanamente los condenas a que se conviertan a estos inmigrantes en habitantes de guetos. Claro. Y por eso es que vimos en el 2005... hace un par de años también, estas manifestaciones, sí violentas, sí con incendios de automóviles, pero de poblaciones de origen africano que no han sido integrados bajo otro modelo en Francia, solamente el modelo de la asimilación. Correcto. Entonces yo sí quisiera saber si, por ejemplo, ya trabajaron otro tipo de modelos de integración. Bueno, hablando del marco teórico conceptual, es más o menos lo que he estado platicando con el doctor, de mira, revisa esta literatura, revisa esto de asimilación, etcétera, para que lo puedas ir pues viendo. El tema sí es más como de las políticas fallidas, o sea, es de cómo, o sea, parte de la hipótesis es esa, o sea, de que el Estado mexicano ha fallado en sus políticas, tanto también como el de Estados Unidos. Qué bueno que lo comentas, porque entonces también tenemos que partir primero. Seguramente ya lo habrán hecho. En el capítulo 1 tendrían que ver ya incluido lo que se entiende por políticas migratorias. Correcto. De las políticas migratorias hay políticas de inmigración, hay políticas de atracción, hay políticas de retención, etcétera, etcétera. Correcto. Y dentro de todo este mar de políticas migratorias están otras que son más específicas que tienen que ver con la integración, en este caso de los retornados. Correcto. Qué bueno, si lo están trabajando así, maravilloso. Ahora, ¿cuál es tu grupo objeto? Me señalaste que sí retornados, pero ¿qué características deben de tener? Me señalas que en Tijuana, ¿con cuántos años, por ejemplo, de haber estado en Estados Unidos? ¿Ya hicieron esa delimitación? Correcto, sí. Es un comentario que también he recibido por su parte. No es lo mismo definitivamente pues migrar, o sea, estar 3-4 meses a estar
40 años en Estados Unidos, son cosas que deben de estar en el protocolo. Por el momento está delimitado durante todo el periodo de Obama a la ciudad de Tijuana por estas políticas, pero sí claramente tema de género, de el tiempo que estuvieron, de pues, miles de factores que entrelazan a los sujetos, ¿no? Tienen que estar debidamente. Efectivamente, sobre todo para sintetizar, porque tú no tienes los recursos suficientes ni monetarios ni de personal como para hacer un estudio amplísimo, y entonces sí te tendrías que acotarlo a un grupo en específico con ciertas características basados en los elementos que acabas de señalar, que puede ser, por ejemplo, por tiempo, es decir, personas que hayan estado más de 10 años en Estados Unidos y que hayan sido regresados. Correcto. De ese grupo, a su vez, va a ser mixto, es decir, se van a incluir tanto hombres como mujeres. Y finalmente, bueno, esto te lo pregunto porque ¿cuál sería, además de lo que ya me señalaste, como objetivo principal? Porque señalas, pues decir que, señalar o comprobar que ha habido políticas migratorias de retorno fallidas en México. Sí, ya lo sabemos. Claro. ¿Qué hay de nuevo en ese sentido? ¿O lo pretendes concatenar con una posible solución o posibles elementos desde y regresamos otra vez a la administración pública? ¿O únicamente pretendes, reitero, hacer una especie de mapeo de todo lo que han sufrido por la falta de políticas de integración para los retornados? Va en ese sentido. El objetivo principal es definir y analizar las características, definir al migrante retornado durante el periodo el migrante retornado de Tijuana durante el periodo de Obama. Me parece que ese es el objetivo principal, más o menos así como... Date cuenta que es una cadena con eslabones. Sí. Y tengo que regresar entonces al principio, porque mi labor en este momento, más que ayudarte, es hacerte dudar. Sí, claro. Número 1, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Porque ya no me hace sentido tu objetivo principal con el problema que me planteaste. Correcto. Sí, mostrar, el objetivo, mostrar las características y problemáticas que presentó la reintegración de migrantes mexicanos deportados a la ciudad de Tijuana durante el periodo presidencial de Obama 2009-2017. La pregunta es el objetivo hecho pregunta. ¿Cuáles fueron los desafíos enfrentados por los migrantes mexicanos deportados a la ciudad de Tijuana durante el periodo presidencial de Obama 2009-2017? ¿Y en qué manera estos desafíos impactaron en su experiencia migratoria? Muy bien. Por ahí va. Sí tiene una concatenación, sí tiene lógica, pero entonces reitero, ahí lo que estás haciendo es un análisis exploratorio, que de hecho ya se han hecho, ya se han realizado, de cuáles son las problemáticas que tuvieron que afrontar a su regreso a México, a su retorno a México. Eso ya se ha hecho. Entonces sí podrías darle este plus, siendo más concreto y señalando qué grupo en particular. Porque si hablamos de todos los migrantes, insisto, que ya han sido retornados con determinadas características durante ese periodo, que básicamente fue con Barack Obama, eso nos está ampliando lo que debemos de analizar. Es decir, vas a analizar desde el chico que a lo mejor tenía 22 años, que nació allá, que nació acá, se lo llevaron de pequeñito y llevaba viviendo al menos unos 18 años. Correcto, es terrible lo que ha pasado. Pero también, como hablamos de deportación directa, pues a lo mejor está el señor de 40 años que estuvo un mes en Estados Unidos y lo deportaron con Barack Obama. Correcto. Entonces es todavía muy amplio ese sector que estás tratando de analizar. Yo no te estoy diciendo que debes de escoger, jamás lo haría, pero es muy diferente lo que viven, por ejemplo, un solo grupo, los que denominamos Dreamers. Correcto. Porque sí hubo una cantidad también importante de Dreamers que de todos modos sí fueron expulsados y que se tuvieron obviamente que ingeniárselas para tratar de incorporarse, particularmente en Tijuana, en el ámbito laboral. Pero los Dreamers tienen ciertas características. Sí, los contextos cambian dependiendo del sujeto. Y muy diferente, un señor que haya llevado 30 años viviendo en Estados Unidos y que ha sido deportado, que fue deportado en este periodo, entonces vive otra realidad. Otra realidad puede vivir una mujer que llevaba tal vez menos 5 años, pero su familia se quedó allá.
porque ella fue la deportada, o la comunidad LGTBIQ. Entonces, por eso te comento, esa radiografía, así como la planteas, sí ya se ha hecho, sí la tenemos, sí hay esa información. ¿Por qué no subirnos esa información y entonces hacer una propuesta mucho más concreta que nos dé visos para poder incluso atender a ese sector? Correcto. Insisto, son ideas y obviamente es tu tutor principal junto contigo quienes definirán qué es lo que debe de ir. Pero reitero, eso sí ya se ha hecho. Correcto. Sí, pues justo es no sé, parte también como de las clases, ¿no? O sea, que he recibido, que sí es como de, bueno, o sea, están estas miles de investigaciones parecidas que se han hecho, de tesis, etcétera, pero ¿cuál es el enfoque que tú le vas a dar, ¿no? ¿Qué lo hace diferente a los demás? Lo que comentan los doctores, asumo que va en ese sentido el comentario. Efectivamente. Bastante enriquecedor, o sea, sí. Y que ya no tiene que ver, de hecho, lo que me estás comentando propiamente con lo que había señalado. Sí, justo, o sea, fue como, o sea, entré con eso porque es como lo que le había comentado a la doctora en un principio, el semestre pasado. Este es mi protocolo. Conforme han pasado el semestre, bueno, ya casi 2 semestres, es como ha ido acotándose, pero es el comentario de todos los seminarios, ¿no? Acote. Sí. Y en ese sentido es bastante enriquecedor. Le agradezco mucho sus comentarios. No, un placer y pues te va a ir muy bien. Muchas gracias. No, un placer.